Bienvenidos amigos y amigas de Localia Televisión Zafra. Como es habitual, de forma semestral, la Asociación Foro Cultural Zafrense organiza las conferencias y mucho se está hablando en los últimos tiempos de crisis económica y crisis financiera. Para analizar esta situación actual, esta situación económica, han traído a un ponente de primera fila, en concreto don José Tomás Raga, catedrático de diversas universidades, colaborador de medios de comunicación. Viene hasta Zafra, hasta el Foro Zafrense, para hablar de esta situación. Efectivamente. Y estoy encantado de estar aquí. ¿Qué le parece ya 14 conferencias de una asociación como el Foro Zafrense, de una ciudad tan pequeñita como Zafra? Bueno, ya sabe que lo importante de una ciudad no es el número, sino en qué medida. Hay dos elementos sociales que yo creo que son muy importantes. ¿En qué medida la persona que vive en Zafra se siente de Zafra? Porque hay muchísimas ciudades que la gente se siente a modo de paracaidistas, que están ocasionalmente. Pero yo siempre he encontrado que las personas, la ciudadanía de Zafra, se siente muy de Zafra y muy de la Plaza Chica. Entonces, quiero decir, eso es un gran activo para la ciudad. Entonces, cuando hay esa afección, donde todos nos sentimos una comunidad muy identificada por ser de Zafra, pues no es extraño el que pueda, aún en ciudades pequeñas, no es extraño el que puedan surgir este tipo de iniciativas que para mí, hombre, para un universitario, pues ya sabemos que va a haber un club de fútbol, pero que haya un club, en definitiva, una asociación, un foro de carácter cultural, eso a nosotros nos llena de entusiasmo y de gozo, ¿no? Porque efectivamente es donde nos encontramos bien, ¿no? Y por lo tanto, yo no tengo más que felicitar a Zafra y sobre todo felicitar a los gestores del foro, porque están haciendo una gran labor y Dios quiera que permanezcan en el tiempo, porque sin duda, lo que pasa es que esto no suele haber aplausos, aunque algunas veces al final de una conferencia la gente es tan generosa que te aplaude, pero yo sé que es solo por generosidad. Pero lo que sí es importante, en cambio, es que la labor que hacen es siempre una labor de largo plazo. O sea, cada día hay una semilla que se siembra para una cosecha que no es una cosecha temporal, que es una cosecha que permanece y va generando un tipo de inquietudes, que son las inquietudes que requiere una sociedad armónica, una sociedad que quiera vivir en paz, en justicia, en definitiva en solidaridad, en armonía, ¿no? Y yo creo que eso, para mí, ha sido un gozo conocer su existencia, porque ya digo, he venido a Zafra en muchas ocasiones, pero no conocía la existencia del foro, y cuando he conocido la existencia y su actividad, pues a mí, desde luego, me ha llenado de enorme satisfacción. En este caso, esta noche se va a hablar de algo que, aunque al común de los mortales nos parece algo como que muy general y muy global, pero que sin duda afecta muy de cerca a todos los ciudadanos y ciudadanas, como es la crisis económica, una situación que ha caído de forma negativa en el día a día de muchos ciudadanos. Pero lo importante de la crisis, yo suelo decir que si de la crisis debemos hablar, y decimos que es un tema de interés, es un tema de interés no técnicamente. Técnicamente esto lo explicamos con 3 gráficos en una pizarra y está resuelto. El problema de la crisis es cómo afecta a las personas, qué problemas se plantean en las familias, aquel endeudamiento que estaba lleno de optimismo y de visión de futuro, cómo está en estos momentos, problemas que se producen en el propio seno de la familia, de conflictos familiares, consecuencia de una situación tan difícil, ese desempleo masivo en el que estamos insertos en este momento. El desempleo no es un dato estadístico, ¿de acuerdo? Que los economistas lo manejamos porque no tenemos más remedio que dar cifras, pero cada cifra de esos 5 millones casi de parados, es una persona con un problema. Y por lo tanto, lo importante de la crisis es eso. No es si hace falta tantos millones de euros para el rescate, eso es lo de menos. Además ya vemos que no aciertan nunca, ¿no? Que se fijan unas cifras, se multiplican por 3 pasados 15 días y se siguen multiplicando porque son siempre insuficientes. Lo que es realmente importante es ¿y qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando en esa comunidad de hombres y mujeres que vivían bajo unas expectativas, posiblemente erróneas las expectativas, pero que las han visto desmoronarse
de la mañana a la noche, ¿no? Entonces, ahí es donde está el verdadero interés. Y gracias a que en nuestro país todavía las familias es un tejido extraordinario que soporta muchísimos de los problemas sociales. En muchas sociedades, un 20% de desempleo estarían al pie de la guerra civil, porque no se puede soportar. Afortunadamente aquí hay un tejido social, de familias, de parientes, de amigos incluso, que acuden a ayudar en los problemas que se plantean a los más cercanos, ¿no? Y gracias a eso, pues bueno, seguimos haciendo aparentemente la vida diaria normal, ¿no? Junto a la crisis real de las familias también se habla, y estamos acostumbrados a escuchar en los telediarios, crisis financiera, crisis internacional. Son muchas de las palabras que se utilizan, que hoy se van a poder entender y se van a poder explicar a todos los que asistan a la conferencia. Precisamente también hoy salía lo de la reducción del déficit, la cumbre europea que mira muy detenidamente a España. Desde su perspectiva, ¿cómo ve toda esta situación en la que se puede comparar a España a otros países como Grecia? El problema de España es que hemos perdido muchísimo tiempo. O sea, se vio claramente que el problema del déficit era un gran problema. O sea, algo que no se permite el sector privado, que es el déficit. Las familias no pueden vivir en déficit, pueden vivir mientras tengan recursos ahorrados, pero agotan el ahorro y se acabó las posibilidades de vivir en déficit, ¿no? Las empresas no pueden vivir en déficit. 2 años de déficit en la empresa significa quiebra. Entonces, el gran problema sabíamos que eran las administraciones públicas, y esto lo hemos dicho siempre, y llevamos muchísimos años. Claro, nos acusan a los que hablamos de que hay que repensar el sector público, volver otra vez sobre cuáles son las funciones realmente inherentes al sector público para que las cumpla adecuadamente y que en cambio se desprenda de todo aquello que no tiene por qué hacer. Y todo esto rápidamente se nos acusa de que si somos liberales y que si somos librecambistas y que no nos gusta el Estado. El Estado es imprescindible en la vida moderna. Por lo tanto, no tiene ningún sentido decir que atacamos por la base al Estado. Lo que sí que hay que discutir es cuál es el tamaño que debe de tener el sector público. Una nación en cuya economía el sector público tenga en el orden del 50% de los recursos en sus manos, está claro que va a tener enormes dificultades. Y estamos ahí. Por lo tanto, ¿cuál es el problema entonces? Pues que cuando viene un momento, porque claro, crecer en el gasto es muy fácil, ¿eh? O sea, esto es lo más sencillo del mundo. Keynes dijo claramente, cuando había que fomentar la demanda de los particulares, porque no había suficiente demanda, estamos hablando de los años 30 y pocos, pues que si no hay suficiente demanda del sector privado, que el sector público haga demanda pública. Pero dijo rápidamente que eso no podía permanecer mucho tiempo así. Es decir, pronto hay que volver otra vez a los cuarteles de invierno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, que hay una enorme elasticidad al crecimiento del gasto y, sin embargo, una enorme resistencia a la reducción del gasto. Entonces, en España, si viéramos cómo ha crecido el gasto desde el año 2004, 2005 hasta este momento, nos horrorizaría. Entonces, ¿por qué? Porque había ingresos muy fáciles. En la época de euforia, pues hay muchos impuestos, hay muchas tasas, muchas licencias, muchas de todo, ¿no? Con lo cual, los ingresos públicos están a niveles muy altos. Y entonces el sector público eso lo convierte rápidamente en gasto, aumenta rápidamente sus funciones, hace cosas que jamás se le habría ocurrido hacer, pero que las hace porque tiene dinero y entonces quiere gastarlo. ¿Y qué ocurre entonces cuando hay cualquier tropiezo de la economía? Que ya no es posible, ya no hay tantos ingresos públicos, por lo tanto hay que reducir el gasto. ¿Pero quién reduce el gasto? Despedimos empleados públicos, reducimos obra pública. Se ha optado por reducir obra pública, que es lo más suicida, porque la obra pública, si es seria, es decir, si no son monumentos al aire, pues es una obra que genera riqueza, que las obras de infraestructura, etcétera, etcétera. Todo eso que es razonable es el único gasto que quizá no hay que reducir, unido a los gastos sociales estrictos.
pero es que es muy difícil reducir a la hora de la verdad, porque son compromisos ya generados, el propio sector público es cautivo de sus promesas y entonces se ve obligado a cumplirlas y entonces el déficit crece, crece y crece. ¿Y qué ocurre en una unión? Si España siguiéramos con nuestra honesta peseta, estos problemas se resuelven muy fácil. Hay 3 devaluaciones de la peseta seguidas, con lo cual estabilizamos rápidamente la economía. El problema es que no estamos con la peseta, y estamos con un euro que es moneda común a muchos, y que por lo tanto todos quieren estabilidad del euro, que tienen derecho a ello, y nosotros estamos torpedeando, nosotros y quizá algunos más, ¿no? Pero en fin, hablamos de lo que nos afecta en vez de hablar de los otros. Nosotros estamos torpedeando esa estabilidad del euro con nuestro déficit, con la necesidad de más recursos, con la necesidad de más dinero en circulación, que todo esto altera los precios. Es increíble que un país en una crisis como la que estamos viviendo tenga una inflación del 3%. Lo lógico es que estuviéramos en el 0,2, en el 0,3 o incluso en deflación por una crisis clara de demanda. ¿Qué está pasando para que estemos con una inflación superior al 3, el 3,1? ¿Qué está pasando?